Hola, quiero pasar a saludarte. Estamos desarrollando una serie muy interesante. Estamos hablando de por qué hay destrucción en algunas vidas. Vimos nuestra primera parte. Específicamente hablamos de la diferencia que existía entre la rebelión y la desobediencia. Esa fue la primera parte. Hoy continuamos con la segunda, la murmuración y la queja. ¿Cuáles son las consecuencias sobre las vidas? Y hay que tener claro el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre queja y murmuración? La queja es la expresión abierta de insatisfacción, de dolor, mientras que la murmuración ya es un proceso mucho más completo en el cual se hace una conversación a espaldas de alguien con la intención de criticar o dañar. Ambas son terribles, ambas traen muchísimas consecuencias que afectan incluso a las generaciones venideras. La Biblia presenta claramente la murmuración y la queja como manifestaciones de desconfianza hacia, hacia Dios, hacia los planes perfectos que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces vemos cómo la Escritura nos habla de las graves consecuencias cuando estamos entorpeciendo, cuando no nos alineamos al plan del Señor, cuando en nuestro corazón no está el marchar en los caminos que Él tiene establecido para nosotros. Dice Salmo 101:5, al que le gusta tomar apuntes: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufrirá al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Levítico 19:16, otro texto bíblico maravilloso, dice: no andarás chismeando, escúcheme bien, entre tu pueblo. Se lo pongo a la actualidad, en tu familia, con tus compañeros de trabajo, cuando vayas a hacer alguna actividad deportiva. No estarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Levítico 19:16. Filipenses 2:14 nos dice claramente: hace todo, absolutamente todo, sin murmuración y contiendas. Qué importante esto. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel es un ejemplo en el Antiguo Testamento, donde vemos todas las consecuencias que trajeron a sus vidas por la murmuración y la queja. Uno de ellos, de estos pasajes bíblicos, lo encontramos en el Antiguo Testamento en Éxodo 17:3, en el evento en que murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para hacernos morir de sed en este desierto. Entonces empezó el proceso de la queja por la comida, por el agua. Todo el tiempo el Señor, vemos que luego cuando usted lee todo el texto bíblico, cómo el Señor provee agua de la roca, luego les da codornices, luego los alimenta con maná, pero vemos que era constantemente ese tema de la desconfianza. Fue considerado esto como una rebelión directa contra el Señor. Dice en Éxodo 16:3, los hijos de Israel le decían: ojalá el Señor nos hubiese hecho morir en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, y nos ha sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Perdónenme, ellos en el pueblo, este pueblo era esclavo. ¿Cuáles multitudes de comida? Nunca. Eso es, o sea, mire lo que es hablar lo que no es locamente. Y vemos también las consecuencias que tuvieron que asumir. Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hace subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces vemos la constante situación tan compleja que tuvo que vivir primero Moisés, que era el líder de este pueblo, y también Aarón, que era el sacerdote. Entonces no fue una situación fácil la que le tocó enfrentar a ellos constantemente. Vemos también la murmuración y la queja, cómo hace que muchas veces pierdas tus bendiciones. Dice en Números 14:36, los hombres que Moisés envió a explorar la tierra, a que dieran un informe, no una opinión, un informe, que de regreso hicieron murmurar a todo el pueblo, desacreditando aquella tierra. Vemos como en Deuteronomios 1, del 1 al 12, 11 jornadas desde Oreb hasta el camino del monte de Seir, era el tiempo, 11 jornadas. Hasta acá desde Barnea se convirtió en 40 años, y sabemos la historia, que solamente entró Josué y Caleb, porque dice la palabra que en ellos se encontró un espíritu diferente.
Entonces, vemos también cómo la murmuración y la queja puede traer incluso hasta muerte, destrucción total en nuestras vidas. Las quejas continuaron a lo largo de esos 40 años porque no fue un tiempo fácil que vivió el pueblo. Y vemos que ya cerca del final de los 40 años de peregrinaje, el pueblo se impacientó por llegar a la tierra, se cansó de comer maná. ¿Cuál fue la situación específica? Hablaron contra Dios y hablaron contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua y detestamos esta comida tan liviana. Números 21:5. En consecuencia, Dios envió serpientes venenosas que mordieron a muchos israelitas, causando la muerte de varios de ellos hasta que se arrepintieron. Mire, esto es un tema real. La queja, la murmuración hace que tus bendiciones se pierdan, que incluso en vez de llegar bendiciones lleguen desgracias a la vida de las personas. Vemos cómo todas estas situaciones afectaron al pueblo. Y tenemos Números 14:29, en el desierto caerán sus cadáveres, todos los que fueron contados en su censo de 20 años para arriba y que hayan murmurado contra mí. El Señor los ama, pero no se las rebajó, porque es que la murmuración y la queja destruye todo a su paso. No solamente tu vida, sino tus bendiciones, afecta a las siguientes generaciones, trae consecuencias fatales para todos. Y miremos para terminar lo que pasó con Miriam. Yo quiero hacer énfasis en esta mujer que era la hermana de Aarón y también de Moisés, una mujer profetisa, una mujer que adoraba, que servía al Señor. Pero hay un momento detonante crítico en el cual ella y su hermano Aarón hablaron, criticaron y hablaron contra Moisés, murmuraron por haberse casado con una mujer cusita, o sea, una mujer etíope, una mujer de piel negra. El problema de fondo no solamente fue eso, sino que también ellos cuestionaron la autoridad de Moisés. En Números 12, desde el versículo 1 en 16 en adelante, lo puedes leer en casa, dice un título: María y Aarón murmuraron contra Moisés, porque es que a veces los primeros que van a murmurar o de los cuales va a escuchar o va a salir la queja no es externa, es de los que están más cerca de ti. Entonces dice este texto bíblico: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo. De aquí que María, que estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, de aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Inmediatamente vemos el arrepentimiento de Aarón, porque no había medido las consecuencias. Pero eso tuvo algo que fue muy terrible, que fue la lepra que llegó sobre Miriam. Entonces, ¿qué pasa? Moisés clama por su hermana, por Miriam, pide misericordia, intercede una vez más. Moisés todo el tiempo intercedió por el pueblo. Y ella, a pesar de que quedó con su lepra, tuvo que quedar fuera durante estos 7 días, mientras ella sanó y nuevamente pudo regresar al pueblo y pudieron continuar su peregrinaje. Entonces, vemos a lo largo de la historia cómo el tomar decisiones como la murmuración, como la queja, no nos trae nada positivo. Vemos específicamente en el Salmo 142, donde el rey David habla con el Señor y habla de la importancia de, en esos momentos en que estés atravesando esos procesos difíciles, no entrar nunca en murmuración, hablar a espaldas de las personas, ni tampoco quejarse. Es muy común, la gente se queja de ese trabajo, es que no me gusta, no me sirve, no sé qué, pero ¿qué estás haciendo para cambiar? Nos quedamos en la queja todo el tiempo y ni siquiera agradecemos la bendición que ya tenemos. Hay muchísimas personas que están buscando trabajo y realmente no lo han podido conseguir. Entonces, eso es una situación frecuente. El Salmo 142 es un muy buen ejemplo que nos permite reflexionar. ¿Qué hacía David? David dice específicamente en ese salmo que en medio de la persecución, que en medio de las guerras, que en medio de todas las situaciones que él le tocó enfrentar a lo largo de su vida en su reinado de más de 30 años, su secreto era que él siempre estaba en oración y derramaba su corazón ante Dios en medio de su angustia y en medio de la persecución.
En este Salmo 142, que lo invito a que en casa lo lea, él expone toda su angustia y hay un versículo específicamente que es el versículo que encontramos en el versículo 2, que fuimos al original en hebreo y encontramos la palabra si'ah. La palabra si'ah significa mi conversación, simboliza mis pensamientos en medio de mi comunicación, mi reflexión, mi meditación, mi oración, mi charla, mi tiempo de conversación. Cuando fue traducido aparece la palabra queja, pero realmente desde el hebreo, si lo analizamos, la palabra si'ah significa todo lo que acabamos de explicar. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, que desde el hebreo es si'ah, que acabamos de explicarlo, todo lo que quiere decir. Y él derramaba su angustia, derramaba todas sus situaciones. Delante de él manifestaré mi angustia, con mi espíritu se angustia dentro de mí, tú conociste mi senda, mi caminar. Entonces, muchas personas me dicen, entonces yo no puedo tener un tiempo en el cual yo me vaya y me queje en mi oración. Más que la queja, Dios lo que quiere y te invita es que lo busques, claro que sí, y cuentes su situación, no porque él no la conozca, claro, él la conoce, es el primero que lo sabe qué está ocurriendo. Pero lo que quiere es que en ese proceso de intimidad, de oración que se da en tu aposento, tú puedas decirle todo lo que está pasando, lo que estás sintiendo y sobre todo las cosas más importantes, derrames tu corazón. Toda esa angustia, toda esa preocupación. A veces andamos con tantos problemas y pensamos que la solución es contarle a todo el mundo lo que nos está pasando. Uno, tus cosas personales no se las cuentes a todo el mundo. No todo el mundo tiene sabiduría para darte un buen consejo. No todo el mundo que dice ser amigo es tu amigo. Muchas personas me dicen es que a lo largo de los años hemos aprendido que a veces uno no tiene amigos. No es que no tengamos amigos. Lo que pasa es que realmente con los años y a través de las pruebas que atravesamos se quedan los que verdaderamente son nuestros amigos. Usted quiere saber con quién cuenta, es en un tiempo Dios no lo quiera sin trabajo, sin empleo, enfermedad, con un tema legal. Usted ahí se va a saber quién verdaderamente son las personas que quieren estar contigo sin importar la situación. Entonces, la invitación es ir siempre a la presencia del Señor y contarle a Él todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está ocurriendo. Decirle a Él, como le digo, no porque Él no lo sepa, simplemente porque eso forma parte de un proceso de sanar, el conversar con el Señor. Derrame esa angustia, esa preocupación, ese dolor, incluso esa falta de perdón, porque muchas veces pensamos que ya hemos sanado, que ya hemos olvidado el evento, pero lo recordamos cada instante como que hubiera pasado hace un día, un segundo, y pasaron hace incluso meses, décadas completo, y aún estamos recordando esas situaciones. Murmuración y queja no traen nada bueno, pero al contrario, sí traen destrucciones a las vidas que no pueden avanzar, que siempre están detenidas exactamente en el mismo proceso, perdónenme la expresión, como los hámsters dando vueltas y vueltas y no avanzan. ¿Por qué? Porque estamos viendo en esta serie todos los comportamientos que realmente nos van a afectar, que los primeros que vamos a recibir las consecuencias de las malas decisiones que tomamos somos nosotros mismos. También incluimos a nuestra familia cercana y lejana. Mire el pueblo de Israel, solo entraron Josué y Caleb de los mayores y los menores de determinada edad. El resto no pudo entrar. Y se demoraron 40 años hasta que el último de los que murmuró contra Moisés, que murmuró contra Dios, que se portaron de esa manera, murieron. Hasta que el último de su cadáver quedó en el desierto. Así lo dijo el Señor y así lo hizo. Ahora estamos en el tiempo en que conocemos también su amor y la misericordia, porque vino nuestro Señor Jesucristo y murió en un madero por amor. Pero es importante entender que si nosotros no cambiamos nuestro comportamiento, si nuestra vida está en la misma posición, yo soy así, así saben que soy, yo me muero en mi ley, esto no cambia, es que las cosas se hacen a mi manera, se hacen a mi forma, si no les gustan, váyanse. ¿Usted ha conocido algún personaje así? Bueno, yo creo que sí. Son los tiempos de cambiar, son los tiempos de decirle, mira Señor, he cometido muchísimos errores, muchísimas equivocaciones, he vivido mi vida de manera equivocada, Señor, pero no quiero seguir viviendo así. Son personas que realmente van quedando muy solas, porque son personas que cuando llegan todo el mundo se abre, perdónenme la expresión, dice, aquí no quiero estar.
porque llegó fulanito de tal y siempre es la queja, el chisme. Mucha gente dice la energía negativa, más que energía negativa, son personas que no traen nada bueno a las vidas, ni a ellos mismos ni a las vidas de los demás, porque todo a su paso lo contaminan. Entonces tenemos que ser sabios en el momento en que hablemos. Nuestra boca siempre debe ser para bendecir, para aconsejar, para consolar, no para destruirnos, ni destruir a los demás, ni reclamar al Señor, porque muchas veces hay oraciones donde vamos y hay personas que dicen, es que tú tienes. No, el Señor no tiene que hacer nada. El Señor hace lo que le parece perfecto. Simplemente nosotros le decimos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y le decimos, Señor, muéstrame que me estoy equivocando, muéstrame que tengo que cambiar. Señor, ¿qué debo de salir? ¿Debo cambiar esto, esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta misma situación o por qué es recurrente este comportamiento en mí? O esta situación de amargura o este dolor. Entonces son momentos en que tenemos que hacer introspección. Son tiempos de oración, son tiempos de reflexión, pero también son tiempos en que tenemos que, una vez llegue la enseñanza, llegue la dirección correcta, tenemos que hacer los cambios respectivos para no seguir avanzando en lo mismo y sin progreso y sin bendición. Murmuración y queja, divisiones, contiendas, problemas, enemistades. Cada día nos alejan más de la presencia del Señor y no vemos ni su bendición, ni vemos victoria, ni vemos los triunfos, ni vemos sanidad en nuestras vidas. Eso es algo que también afecta. Si todo el tiempo estamos quejándonos, estoy enfermo, me duele esto, me duele lo otro, no me sirve nada. A veces puede que sí, que haya una situación física, pero es el momento de empezar a orar. Si es esta pierna, vamos a empezar a orar, Señor, yo me declaro sano. Si es una situación económica, Señor, no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Entonces tenemos que empezar a saber hablar, a saber comportarnos, no solamente ante el Señor, sino ante nosotros mismos. ¿Qué informe vamos a dar al Señor, a nuestros hijos? ¿Y qué ejemplo? ¿Qué estamos enseñando? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En bendición y en victoria? Espero que sí. Y este es nuestro tema y continuamos en nuestra serie. Te bendigo, gracias por estar aquí, comparte nuestro link. Adiós, adiós.